Martes IRE, una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox. Hola Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a ti. Pues mira, son justo las 8 en punto aquí. Yo creo que tienes una horita menos. ¿Me escuchas? Sí, una horita menos. Somos muy profesionales aquí. Se había quedado un poquito pillado. Pues nada, vamos a arrancar. Son las 8 en punto. Soy Jorge Carcelén y estamos en los martes IRES. Todos los martes una persona referente del sector inmobiliario pues nos cuenta un poquito su punto de vista. Y hoy tenemos el gran placer de contar con Máximo Forte, un referente del sector inmobiliario en Portugal. Y lo primero, una pregunta muy sencillita. Me gustaría saber quién es Máximo Forte. Bueno, Máximo Forte es un italiano, antes de más, por ese el nombre, que vivió 11 años prácticamente en Milano, en Italia, y después, por cosas que no dependen de mí, mi padre se fueron para Portugal y yo fui con ellos, porque con 11 años no tienes capacidad de elección y tienes que ir. Bueno, solo la historia de mis padres para ir para Portugal ya daba aquí un live de casi unos 30 minutos o 40, por lo tanto no te lo voy a explicar, pero es claramente mi abuelo ya vivía en Portugal, que también eres italiano, y murió y se quedaron aquí unas propiedades y empresas y tal, y mi padre y mi madre resolvieron venir aquí a Portugal y nada, y eso muy resumidamente es lo que se pasó. Soy del Milan. Y es verdad, bueno, no soy totalmente loco por fútbol, pero me gusta algo de fútbol. Soy de la Ferrari, me gustan mucho los coches y por tanto estamos muy bien este año. Este año estamos a tope. Las motos no tanto, pero Aprilia y Ducati están muy bien las dos y por tanto también me gusta que esté. Por eso soy italiano mismo. Como comida italiana, mi mujer es portuguesa y mis niños, que es Francesco y Federico, son mixtos. Portugueses e italianos todavía no tienen la nacionalidad portuguesa y al mismo tiempo están registrados en la embajada. A nivel profesional, pues entré en el mercado del inmobiliario por casualidad, como mucha gente. Como mucha gente. Yo tenía 23 años y mismo hechos, porque yo hago el cumpleaños en julio y entré en la intermediación en septiembre. Por tanto, fíjate, tenía 23 años mismo. ¿Y por qué? Porque me enfadé un poco del curso que estaba haciendo el curso de gestión de empresas durante 3 años y lo dejé. Y dije a mis padres que no quería más hacer ese curso, quería hacer otro curso, que me gustaba mucho de diseñar y me gustaba mucho de arquitectura, pero mi padre y mi madre dijeron no hay más oportunidades. Has hecho tu elección y entonces ahora tienes que ir a trabajar. Y una persona con 23 años en Portugal para trabajar en los años 90, pues o vendes algo o nada. Es difícil, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Entonces estuve en podía haber ido para un montón de cosas. Me candidaté a vender coches, a vender fotocopiadoras, no sé si dice así en español. Sí, fotocopiadoras, sí. Fotocopiadoras, y después inmobiliaria, que ni sabía lo que era todavía, pero sabía que era casas, pero no sabía nada. Y me pillaron ahí, me reclutaron, me pillaron y empecé a hacer todo ¿cómo se dice? Toda mi carrera desde entonces como comercial, como vendedor. En la época era el vendedor inmobiliario, por tanto no había no había el asesor, la gente, es vendedor inmobiliario. Y después, pasados unos 5 o 6 años de esa carrera, me invitaron para gestionar personas. Y ahí empieza una carrera dentro de la carrera que es la gestión de las personas dentro de la intermediación inmobiliaria y que mismo ahora, sin estar directamente en el activo, la hago
casi todos los días. Es que, como digo, es una actividad de personas y por eso desde el final de los años 90 hasta ahora mismo, lo que hago todos los días es gestionar personas, o en formación, o en coaching, o en mentoring, siempre muy conectados con las personas porque esta frase no es mía, es de Gonzalo, que es una persona muy fuerte aquí en Portugal, que dice, el inmobiliario es para las personas. No es, cuando hacemos un proyecto inmobiliario, sea lo que sea, residencial, despacho, oficina, es para las personas. Y por tanto, el inmobiliario es para las personas. Es para vivir, es para trabajar, es para poner cosas. Tienes que siempre pensar en las personas antes de más. Y un poco esto, mi presentación de mi persona. A responder tu pregunta. Esa frase última la decimos también mucho cuando trabajamos en la arquitectura, porque al final la arquitectura hay mucha gente que la hace para hacer esculturas, pero nosotros tenemos el fundamento de que de la arquitectura hay que hacerla para las personas. En el momento que no lo haces para Totalmente de las acuerdo. personas, creo que estamos fuera, pues, como le pasa en el sector inmobiliario. Si no trabajamos para las personas, Algo está algo mal. está mal, está mal. Bueno, Todavía. después de la explicación un italiano de manual, ¿no? Ferrari, Ducati, Milán, pues nada, vamos a entrar un poquito. La idea de este directo es que dialoguemos y que hablemos un poquito de las diferencias o las similitudes del sector inmobiliario en Portugal y en España. Y me gustaría a ver si nos puedes dar una pincelada. Vamos, yo sé que tienes muchísimas relaciones con España y con personas muy potentes del sector inmobiliario en España. Entonces, que nos comentaras un poco las principales diferencias que ves tú, pero desde dos puntos de vista, ¿vale? Brevemente, como tú quieras. Desde el punto de vista del profesional, o sea, del inmobiliario, y desde el punto de vista del particular, de qué tipo, como dejamos, de inmobiliario o de mercado se encuentra un portugués o un español. O sea, entrar un poquito a las diferencias tanto profesionales como particulares. Bueno, antes de más, y yo trabajo con 3 países, Portugal, España, Italia. ¿Vale? Y Claramente si entramos en Italia, pues perfecto, para hay una otro punto de diferencia vista. clara entre, vamos a ver por Portugal y España primero. Hay una diferencia clara de dimensión. Y por tanto el mercado español es mucho más grande. Eso es claro. Y fíjate que solo Madrid podría tener bueno, tiene un mercado inmobiliario brutal y con un montón de transacciones y de agencias. Solo desde la capital, la diferencia entre, solo de personas, no sé cuánto tienes, 6 millones, la Grande Madrid, con todo por ahí, y No sé ahora mismo. Lisboa llega a 2 millones, si tanto. Por tanto, una diferencia brutal. Y entonces dimensión es grande. Lo que quiere decir que, en mi opinión, atención, es una opinión muy personal, Portugal no, España tiene mucho más oportunidades, mucho más. Hay mucho más mercado, hay mucho más oportunidades de hacer negocio. Y por eso eh, los portugueses son mejores. Lo tienes más difícil, ¿no? Lo tiene más difícil. Y es la verdad, y es la verdad. ¿Cómo lo tiene más difícil? Tienen que hacer más para producir lo mismo que una persona de España. Generalidades, Sí, atención, no sí, estamos está claro. hablando, Estamos hablando en general, ¿no? obviamente habrá ciudades y zonas de España también con muchas dificultades, pero en la comparación directa, este es el primer punto que lo veo muy claro y por lo tanto, como hablo con mucha gente de España y mucha gente de Portugal, y el nivel de los portugueses es un poco más alto a nivel técnico de intermediación inmobiliaria, siempre de intermediación inmobiliaria. Después, hay otra diferencia clara y que puede también ser eh, como dice, la origen de también esta evolución de los portugueses, de los asesores portugueses en comparación con los españoles, que es las marcas norteamericanas, las brands norteamericanas que entraron más o menos el mismo periodo que en España y en Portugal. Pienso que incluso en Portugal entraron un poco más tarde do que en España, fueron muy muy bien aceptadas. Y el portugués normalmente tiene un espíritu muy interesante en la aceptación de algo que viene desde afuera.
Ujú. y sea malo o sea bueno, sea malo o sea bueno. Es verdad. Es casi, por veces, a mí me enfado un poco porque los italianos tienen una visión completamente opuesta. Los portugueses, lo que viene de fuera, casi que es siempre bueno, es siempre mejor que que los portugueses. Esto es una cultura que por un lado puede ser interesante, por un lado puede no ser tanto. En la intermediación, en este caso específico, fue positivo, porque rápidamente se quedaron con el know-how, con el saber hacer de Ujú. estos americanos que ya tenían un montón de años, casi un ciclo de experiencia, y la incorporaron rápidamente en su negocio aquí en Portugal. Y crecieron un montón. Cuando entraron las norteamericanas, no queriendo decir nombre, pero toda la gente las conoces, rápidamente el nivel de la intermediación en Portugal subió un montón rápidamente. Y todavía hoy ellas dominan el mercado portugués. Las empresas portuguesas que están también con alguna cota interesante, muchas de ellas aprenderán con las americanas, incluso ellas. O sea, y esto es una diferencia clara. En España se ve un montón de pequeñas oficinas o medias oficinas o redes, incluso regionales, porque hay de región, y no tiene tanta calidad, no tiene tanta sistema, no son tan buenos, porque normalmente el español, tal como el italiano igual, es muy nacionalista en el senso que nosotros somos mejores, nosotros somos buenos, los que vienen de afuera, y esto, que por un lado es bueno, porque yo también soy muy italiano y tal, pero si no eres bueno y si hay algo de fuera que es mejor que tú, Mejor. deberías tener la humildad de decir, déjame ver cómo lo hacen ellos, déjame ver si lo puedo hacer yo y adaptarlo aquí en España y en Italia también. Y eso es posiblemente la clave de esta diferencia. Por ejemplo, los portugueses andan siempre buscando novedades, se marchan a Estados Unidos, se escuchan los americanos, leen lo que se pasa en Canadá, en Australia y adaptan a su mercado y aplican. Y no veo eso tanto en España. Veo mucha gente que habla, pero no hace. No hace, o sea, continúa haciendo lo mismo que hacía a 20, 30, 40 años atrás. Y esto da aquí un gap, una diferencia muy grande de calidad entre la intermediación portuguesa y la española. Incluso, como sabes, soy amigo de Piero, que es italiano también, y el Ujú. otro día hablábamos de esto y él me decía, porque, bueno, yo soy un poco de afuera, voy todos los meses a España, pero no estoy ahí. Y entonces él me decía, el nivel Portugal es aquí, Italia es aquí, España es aquí, un poco más abajo. En su opinión, claramente no es la mía pura influenciación, porque en Italia tiene otra cosa interesante, que en España hace mucha falta, que es la ley. Tienes una ley, y aquí en Portugal también, pero en Italia muy fuerte, la ley de la intermediación. Un agente para trabajar como agente tiene que tener el carné como cuando conduces, y tienes que tener formación obligatoria, tienes que tener, hay normas, hay formas, y para trabajar tienes que tener esto, si no, no trabajas, si no, no puedes ser asesor. Y esto, los arquitectos en España es igual, o sea, ¿por qué el agente inmobiliario no tiene que tener también las capacitaciones para hacer este trabajo? Es que Para mí es claro, pasa no sé, hubo una presentación también de Piero que hablaba un poquito del tema y es que no lo decía, que no sé cómo era, que era un oficio, no una profesión o algo así, lo decía de una manera similar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es eso, los técnicos, por ejemplo, en España tenemos que estar con titulación, colegiados, o sea, una serie de parámetros, y es verdad que el sector inmobiliario pues no pide nada. Que eso yo creo que al final perjudica realmente al que es profesional, al que está preparado y al que está todo. Yo creo que además se debería de regular, porque es que al final el cliente final lo va a agradecer y va a ganar en calidad, o sea, tanto de problemas como vamos, todo el proceso, que es muy complicado y que suele haber muchos problemas por eso, porque no hay esa profesionalidad. verdad, eso puede ser otro
situación que hace con que la calidad de los profesionales españoles no sea tan fuerte. Claro, la ley no resuelve, atención, ¿eh? La ley eh, es un kick-off, es una cosa buena, pero no te va a resolver, porque no es con la ley que cambies todo. La ley después tiene que tener la capacidad de aplicar la ley, de tener penalizaciones cuando las cosas no están buenas, tienes que tener formación continua y no es formación técnica. Atención, cuando digo técnica no es formación de ventas, formación de captación, estamos hablando de formación jurídica, formación del mercado, formación ética, que en cualquier profesión existe, pero en la intermediación inmobiliaria, no sé por qué, en España, bueno, hay una ley en Cataluña, hay una ley en Cataluña que me parece muy buena, pero no sé hasta qué punto la aplican. Cuando digo la aplican, la ponen en marcha, no sé. No sé. Yo creo, es que el tema, igual que ha habido el tema del API en España, ha habido varias que te decían que tenías que darte de alta, que tenías una formación, pero casi que eso es antiguo. Pero luego daba igual. Luego en muchísimos sitios, ya no solamente en poblaciones pequeñas, sino en ciudades como Madrid, ya una persona hacía una intermediación inmobiliaria sin tener ninguna formación y sin tener absolutamente nada. Pero en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio, además es un ente que realmente en muchos casos no tiene una responsabilidad, como dices tú, definida. Claro. Pero bueno. Y un poquito, estamos hablando del profesional, pero eso, ¿qué percibe o qué diferencias consideras tú que puede percibir un particular Ah, de diferencia de un agente o del mercado? O sea, oye, tenemos un inversor que va a buscar una inversión, el mismo modelo de inversión en Portugal que en España con la intermediación de un inmobiliario. ¿Qué diferencias de perfil o qué diferencias puede encontrar? ¿Cuáles van a ser esos matices de diferencia de uno a otro, si existen? ahí no existe tanto. Infelizmente, la intermediación, sea en Portugal, en España, como en Italia, no es bien vista. O sea, posiblemente por el pasado, en algunos países por la continuidad de no tener licencia, no tiene lo que hablamos a poco, y por Mm, eso no veo gran diferencia. Incluso las objeciones de un particular o de un inversor en España, Italia y Portugal son las mismas. Normalmente miran el intermediador o el asesor como alguien que te pide una comisión y no hace prácticamente nada. Esa la sí, la mentalidad imagen que tiene mucha gente, es cierto. generalista. Mm, Pero también es verdad que en los últimos años, estamos hablando posiblemente en los últimos 10, 15 años en Portugal, la profesión ha escalado niveles muy interesantes en dos puntos, que son la confianza de las personas y la credibilidad. O sea, ya mucha gente que empieza a distinguir, por lo menos en Portugal, la diferencia de un asesor, no me gusta la palabra, tengo que decir cutre, o sea, alguien muy... y el profesional. Y mm. hay pocos profesionales, más cuando lo hay, y le hacen las cosas muy bien hechas, muy bien en los consejos que dan, muy bien el trabajo que hacen, el análisis de mercado, que te hacen todo, desde de la captación hasta la venta, y claro, te cobran lo que te cobran, pero son pocos, pero muy buenos. Y la gente cada vez más va buscando esta gente. Va buscando esta gente. Y esto es el mercado a regularse solo, porque no hay otra forma. Y por eso es muy bienvenido a estas personas que trabajan bien y hacen muy bien marketing y muy bien bueno, branding y trabajan ayudando a las personas. Después das todos los otros, que es la otra parte, que hay mucha gente aquí, podría decir, no me arriesgo que hay 80-20 como Pareto, pero diría posiblemente unos 10-90, unos 15-75 dejamos 15-10% profesionales y los resto no profesionales. Ya. Se dice en español amadores. Amadores eh, son personas que no son profesionales. ¿Cómo se dice cuando no es profesional? El amateur.
Amateur, no, vamos, cuando no soy es que al final, estaba diciendo chapucero, pero vamos, que al final pues, vamos a un término de eso, no Pues de sé qué eso, ahí palabra, estoy. sin decir una palabra que no sea despectiva, en Eso es, España eso es, es complicado, es complicado. eso es. Pues vamos, entonces por lo que dices más o menos son muy parecidos. No sé si luego el proceso documental es similar o no similar, ese acompañamiento, me refiero de el registro mercantil, o sea, mercantil no, perdón, el registro de la No, propiedad aquí en ya, España pero ya. con nota simple, con tema de documentación, si ese acompañamiento también Yo pienso son que sea, parecidos. Jorge, pienso que sea muy similar, muy Ujú. similar en los tres países. Posiblemente Italia tiene más burocracia. Es similar porque los tres países trabajan, el origen del derecho de los tres países es romano. Bueno, Como el derecho es romano, hay muy similitudes en la propiedad. No sé si dice en español el usufructo. sí. Hay un montón de normas que vienen todo de Roma. O sea, de séculos, claramente ahora todas adaptadas y tal. Y por tanto, Ujú. en Portugal tienes un registro provisorio definitivo cuando lo compras. Después tienes una licencia que es camararia, o sea, de las áreas, de la utilización, de qué tipo de utilización tienes. Y después tienes una otra parte que es de los impuestos, que también son muy altos aquí en Portugal. No sé cómo en España, ¿Qué aquí en Portugal. porcentaje se paga? Vamos, en España es el impuesto de transmisiones. ¿Qué porcentaje se pagan normalmente? ¿Es el mismo en todo Portugal o va por provincias No, así como en sí, solo España? las islas son más bajas y Hmm. es por escalones de precio. O sea, si el Ah, precio es más alto, va subiendo y llega a tener cosas más fuertes que son impeditivos en mi opinión, son impeditivos de la inversión. ujú. Y eso es otro documento. O sea, tienes que tener un documento para el registro para ver que la propiedad es tuya, otro documento para las áreas y la parte técnica y de qué utilización se trata, y el Eh, último documento para los impuestos. Son tres Eso documentos no sé si principales. conoces la cédula de habitabilidad de España, o sea, el Más o documento ese que menos me dices eso, sería algo similar algo similar, a algo eso, pero similar. ¿eso es también tipo registro o en España eso al final son los ayuntamientos el que te da, como digamos, el uso, ¿vale? Y que es eso, la cédula de habitabilidad, y luego Esto es. ese documento lo que hace es, digamos, lo aportas para que aparezca en registro, o sea, que en registro diga que eso es una Muy, vivienda y que es habitable, ¿no? muy parecido. En Portugal vamos a tener una cosa muy interesante ahora, este año, que van a unificar los tres documentos en uno solo, que es un paso de gigante. A ver si lo hacen, porque está ya aprobado y lo quieren hacer hasta el final del año, de este año, Ujú. y para que el propietario tenga solo un documento único, como se fue la de identificación, ¿cómo se dice en español? No es el carnet, el otro, no es el pasaporte, es el billete de identidad, El DNI, el el DNI DNI de la vivienda, ¿no? de la vivienda, donde tienes todo. Y ahí después, yo pienso que sea un paso para el blockchain, un paso para ponerlo todo digitalizado y para que cuando hay una compra o una venta, llevas solo eso y te lo pones en algo, en un ordenador o algo así, y te pasa la propiedad de mí máximo para ti, Jorge. ¿Y Claro. cuándo se va a acontecer esto? Pienso yo, a ver en los próximos tiempos, la velocidad de las transacciones y principalmente de la burocracia puede tornar el mercado un poco más líquido, un poco más rápido, y eso tengo mucha esperanza en esto. Ahí es otra ventaja de ser pequeño. Otra ventaja de ser pequeño. Como es pequeño, Va es más más rápido. sencillo, porque en Portugal, no, en España y en Italia, que hay un montón de. Es un follón, porque poner los ayuntamientos todos juntos, No pones no. de acuerdo a nadie. En España además hay un problema, que es que en cada sitio te piden una cosa. O sea, Es no que hay en una, no Italia, hay. en Italia es igual. Entonces, resulta que tú tienes una experiencia brutal, haces todo fenomenal en tu sitio y vas a otra provincia del mismo país en España y te encuentras que los papeles son totalmente distintos, en algunos casos incluso en otro idioma. O sea, vamos, un problemón, pero bueno, es lo Sabes que nos, que lo que nos incluso, toca. incluso
algunos profesionales, agentes y también la parte jurídica, les gusta esta burocracia porque es impeditivo para el cliente final y Claro. entonces necesita de ayuda. Yo no lo veo así. A mí esta cosa de complicar y complicar y complicar, es que todos lo estamos pagando esto. Al final es que normalmente la parte pública que está haciendo la burocracia y claro que el utilizador final es quien paga, pero a ver, la otra persona tiene unos sueldos que todos nosotros los pagamos y por tanto hay aquí mucha burocracia, pero ahí yo pienso que Italia y España van más lentos. Ahí también van más lentos. Portugal es más pequeño, todo es muy centrado en Lisboa y Oporto, y después tienes Algarve y nada más. Y mucho, mucho, mucho más sencillo. Pues es que aquí yo me da la sensación que muchas veces casi que vamos complicando cada vez un poquito más. O sea, en vez de facilitar las cosas y facilitar a la gente, cada vez van enrevesando más y sobre todo eso, la disparidad de unas zonas a otras. Estabas hablando de los distintos. Nosotros tenemos el catastro, que era un registro, como digamos, gráfico, ¿vale? Y con algunos datos básicos de vivienda. Ahora por lo menos sí que lo están enlazando y lo están uniendo un poquito al registro de la propiedad para que por lo menos los datos que aparezcan en el catastro coincidan con los del registro, que en España te podías encontrar una vivienda que en catastro, que es un documento que digamos, a lo mejor más de la localidad, te decía que una casa tenía 200 metros y ibas y en el registro te dice que la casa tiene 100 y ahora por lo menos pues los están enlazando y comparando para que eso si no se arregle. O sea que por lo menos algo va avanzando, pero vamos, despacito, despacito y con mucho papaya entre medias. ¿Verdad? Muy bien. Pues mira, son y 26. La verdad es que, oye, la conversación súper interesante. Yo creo que teníamos tema, podríamos tener tema para hablar muchísimo más, Yo pero vamos tranquilo, como quiera. a ir cortando porque al final me gusta que dure media hora justo. No sé si habrá alguna pregunta de alguien que esté conectado. Voy a aprovechar para decir que la semana que viene no tenemos conexión en directo por la Semana Santa. Hay mucha gente de vacaciones y vamos a dejar a respetar estos días especiales. Y la semana siguiente, pues ya el próximo martes, estaremos con la marca Suco para hablar de Passive House, de carpinterías, de aluminio, de PVC y poquito más. Tienes ahora unos minutillos para Yo despedirte, para cerrar este la, directo nel y domingo agradecerte. Dime, de dime. me marcho para Nueva York porque todos los años, el año pasado no estuve en Estados Unidos por causa del COVID. El último año que estuve en Estados Unidos fue el 2020, al límite, fui en enero o febrero, fue el mismo al límite del COVID, y después no tuve oportunidad, porque todos los años, religiosamente, me voy a Estados Unidos a buscar know-how, a buscar conocimiento del mercado Ajá, qué opinión bien. del mundo. Y entonces este año voy a una convención que es de Eman, no sé si conoces, Eman Bread, uno de los bloggers más famosos norteamericanos. Y nada, La buscaré. me voy a quedar una semanita. Son 3 días de trabajo duro. La Ujú. convención tiene 122 workshops, 122 solo pero cortas, como esta, 30 minutos, 40 minutos y ya está. Y nada, y normalmente ahí me inspiro, porque ellos están siempre, casi siempre, 15 20 años delante de nosotros. Los, los gurús inmobiliarios, la verdad es que es verdad que siempre tiráis al modelo americano, siempre, yo creo que es el reflejo que la mayoría de la gente, sobre todo profesional, ¿Sabes? tira de ese perfil. Yo como tuve las últimas dos compañías que trabajé ahí fue Remax y Century, y por tanto las dos juntas, estamos hablando de 7 años de mi vida profesional, las Ujú. últimas después de mi compañía. Entonces es natural que yo tenga una tendencia claramente A norteamericana ese y perfil. después a ese perfil. Y después me gustan, es que me gustan la practicidad, la forma como hacen, la manera como hacen el marketing, no sé, sigo también a alguien en Canadá, a alguien en Australia, me gusta el mercado inglés, pero
los Estados Unidos es un mundo de real estate muy, muy, muy fuerte y que lo aconsejo a todos. Se pueden un día hacer un viaje y disfrutar de los profesionales norteamericanos. Me parece, después hay que adaptar claramente porque cada país es un país, cada formato es un format, pero la base es ahí. Coger lo bueno y ya está, y lo que no encaje dentro de la sociedad, porque cada sociedad también es distinta, pues oye, pues dejarlo aparte, pero vamos, me parece una idea brillante. Aprovechas unos días para cambiar de aire y además formarte y conocer otros mercados y otros profesionales. Pues Máximo, ha sido un gran placer. Espero repetir directo más adelante con otro tema o Sí, intentar, mira, hablábamos fuera de este directo de compartir a lo mejor que si nos ve o nos ha visto o nos ve luego en diferido con Piero y con algún otro compañero, pues podríamos compartir otro directo para hablar un poquito del tema inmobiliario. para mí encantado cuando quieras y muchas gracias por la invitación. Nada, muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Martes Hasta luego. IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox.